Una vez que hemos hecho los comentarios pertinentes a la antijuridicidad, es decir, ya tenemos la conducta típica antijurídica, el injusto penal, es propio pasar a analizar el contrabando en el aspecto de su culpabilidad, la culpabilidad del sujeto. Fíjense, actualmente la culpabilidad es de corte normativa. En la teoría clásica, neoclásica, observamos que la culpabilidad era psicológica, porque era ese nexo que une al resultado, a la mente con el resultado del sujeto o con su conducta, dependiendo de la teoría. O bien, en la teoría neoclásica, sin desconocer ese nexo psicológico que une la mente del sujeto con la conducta, con el resultado de la conducta, también encontramos que se empezó a hablar del juicio de reproche en la teoría neoclásica, y eso es normativo. Entonces, fíjense cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy con la teoría funcional social. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Cuáles son sus elementos que la componen? Fíjese, la culpabilidad, el primer elemento es la imputabilidad. La imputabilidad precisamente es esa capacidad de comprender el carácter ilícito de mi conducta. Hay la discusión de si los menores de edad son inimputables o no. Yo considero, soy de la idea, que los menores de edad pueden ser imputables, porque antes se sostenía que eran inimputables, pero actualmente hasta en los procedimientos que se llevan en los adolescentes se habla que son imputables, bueno, a menos que tuvieran algún trastorno, ¿no? Pero realmente lo que pasa aquí es que son competencias. O sea, el derecho penal no tiene como competencia ver a los menores de edad. Entonces no es que sean inimputables, simplemente son competencias diferentes. Pero bueno, esa comprensión, esa capacidad de comprensión es lo que conocemos como imputabilidad, ¿no? Después de la imputabilidad, si yo tengo acreditado la imputabilidad del sujeto, ¿cuál sería el siguiente elemento que sigue de la imputabilidad? Pues sería la conciencia de la antijuridicidad. ¿En qué consiste ese elemento de la conciencia de la antijuridicidad? Bueno, antaño, cuando el dolo en la teoría clásica y en la neoclásica pertenecía a la culpabilidad, ya dijimos que era un aspecto psicológico en la primera y un aspecto psicológico normativo en la segunda. Pero ¿qué creen? Se conformaba de tres elementos del dolo: conocimiento de lo que estoy haciendo, conciencia de que lo que estoy haciendo va contra el derecho y la intención de hacerlo. Cuando el dolo se reubica en el finalismo, en el tipo penal, en la conducta y en el tipo penal, ¿qué creen? Se queda nada más con el conocimiento y con la intención. Es decir, la conciencia de la antijuridicidad siguió perteneciendo a la culpabilidad. Entonces, por eso es que decimos que la culpabilidad actualmente se conforma de imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y ese famoso juicio de reproche. ¿En qué consiste ese juicio de reproche? De que de acuerdo a tus circunstancias en que se encontraba el sujeto al momento de la comisión del delito, le era exigible comportarse conforme al derecho, ¿no? Entonces, si tenemos esos tres elementos, podemos hablar precisamente de que hay culpabilidad. ¿Cuáles serían esos elementos negativos? Muy brevemente: de la imputabilidad, la inimputabilidad. De la conciencia de la antijuridicidad podemos hablar del error de prohibición o de las eximentes putativas, ¿no? Que el error es sobre una justificación, una causa de justificación, que yo creo que estoy actuando a través de una causa de justificación, pero estoy en un error, en este caso invencible. O bien, ¿qué excluye ese juicio de reproche? ¿Qué lo va a excluir? Bueno, cuando yo no me pudiera conducir conforme a derecho, de acuerdo a mis circunstancias. Puede ser el miedo grave,
puede ser el temor fundado, por ejemplo, en materia de contrabando, que la delincuencia organizada le diga al empresario: tengo secuestrado aquí a tu hijo, y si no me importas tantas cantidades de shampoos, porque recuerden que los shampoos combinados con otra sustancia pueden llegar a ser explosivos. Entonces le digo: si no me traes tantas sustancias, tantos shampoos del extranjero, yo privo de la vida a tu hijo. Y en ese caso yo puedo tener un miedo grave de que realmente cumpla sus amenazas. Entonces introduzco esos shampoos y lo entrego a la delincuencia organizada y me descubren. Yo puedo alegar ese causal de inculpabilidad del miedo grave, ¿no? Bueno, también podemos hablar de las recientes reformas, de cómo fueron gestadas, cuál fueron su finalidad, de la política criminal que está siguiendo ahorita el Estado en materia de contrabando y defraudación fiscal. Pero bueno, entonces yo creo que para la otra cápsula podemos empezar a hablar de la defraudación fiscal, donde vamos a tocar también temas importantes de cuál es la diferencia entre infracción y delito, por qué en el contrabando se sigue por dos vías y cuáles son las implicaciones dentro de un procedimiento, si realmente son independientes el procedimiento administrativo del penal o tienen un punto donde convergen y donde uno sí influye sobre el otro. Eso ya lo veremos. Pues bueno, gracias por habernos atendido y les envío un saludo.